Un hombre llamado Walter Roif, un alto mando de las SS en Italia. Antes de tener ese puesto, Roif ha participado en la persecución de judíos y eslavos en Polonia y Rusia Occidental. Además, es el inventor de la cámara de gas móvil que mata a más de 100.000 personas. Roif contribuye decisivamente a la ocupación alemana de Italia después de su rendición a los aliados. Es un régimen brutal. Cuando el ejército alemán de Italia se rinde en abril de 1945, Roif consigue un pasaporte falso, pero no llega muy lejos. Rápidamente es localizado y arrestado por soldados americanos. Un sacerdote católico le lleva de la prisión a un hospital del ejército americano. Después es puesto en libertad. Más tarde, agentes de la inteligencia americana lo toman bajo su custodia. Lo que hacen entonces es sorprendente. Interrogan a Roif sobre la actividad comunista en el norte de Italia. Le resulta tan útil que le liberan de la cárcel y él vuelve a su apartamento de Milán. Entonces, Roif se pone en contacto con Udall, quien le presenta un arzobispo ferviente anticomunista que le proporciona dinero y un pasaporte de la Cruz Roja para Siria. Pero en vez de huir, Roif vuelve a Milán para organizar con Udall una ruta de fuga para los nazis. Ambos son ayudados por un colega de las SS que ha hecho una fortuna falsificando billetes. Este dinero ayuda a financiar las fugas. La red secreta de Roif y Udall traslada en barcos a los criminales nazis desde Génova a Oriente Próximo o Sudamérica. El origen de la Red Line está en el sur del Tirol, cerca de Murano, Italia. Allí, una de las casas francas que acogía fugitivos alemanes era Solz Ramez. Un antiguo cazador de nazis describe lo que ocurría allí. Era el cuartel general para trasladar a los nazis desde Alemania y Austria hasta Italia. También era el centro de lavado de dinero. Las SS habían utilizado a falsificadores y grabadores judíos para hacer millones de libras británicas y dólares americanos falsos. Después fueron depositando el dinero falso en los bancos del Tercer Reich y cogiendo las reservas extranjeras verdaderas para llevarlas a Roma. Ese fue el origen de la oleada de capital nazi. La organización se llamaba Odessa y no estaba relacionada con la ciudad rusa, sino que era un acrónimo de la organización SS Angehörigen, formada por antiguos miembros de las SS. Uno de los personajes más infames que usó esa ruta fue Adolf Eichmann. En el verano de 1950, abandona finalmente su identidad de criador de pollos y huye de Alemania. Tras llegar al puerto de Génova en Italia, se esconde en un monasterio. El 14 de julio, con un pasaporte y nombre falso, Eichmann obtiene un visado para Argentina y viaja a Buenos Aires. Joseph Mengele es también cliente de Odessa. En primavera de 1942 es embarcado hacia Argentina, donde le recibe Hans Ulrich Rudel, un antiguo piloto de bombarderos de la Luftwaffe. Rudel trabaja en Argentina como representante comercial de algunas compañías alemanas. Uno de sus clientes es la empresa de maquinaria agrícola de Mengele. Rudel sabe que el hombre al que da la bienvenida a Argentina, llamado Helmut Gregor, es en realidad Mengele con una nueva identidad. Walter Roif consigue su propio pasaporte falso para escapar. Durante algún tiempo vive en Siria, donde Odessa tiene algunas casas francas. Siria es uno de los destinos favoritos de los fugitivos nazis tras su derrota con Israel en la guerra de 1948. Desde Siria, Roif viaja después a Chile. Sudamérica es el destino final de muchos de los criminales nazis. Algunos de los regímenes sudamericanos simpatizan con los nazis porque su ideología es también totalmente anticomunista.
Por estos países hay dispersas muchas comunidades de inmigrantes alemanes. Antes de la guerra, los nazis establecieron vínculos con estas comunidades y les enviaron barcos en misiones de buena voluntad, lo que hizo sospechar a la inteligencia estadounidense. El FBI recibe una autorización especial para operar fuera del territorio de los Estados Unidos y vigilar a algunos de estos inmigrantes alemanes. Después de la guerra, estas comunidades ayudan a los nazis a desaparecer bajo una nueva identidad alemana. El político argentino Juan Domingo Perón es uno de los que se muestra especialmente afable con los fugitivos nazis. Forma parte del gobierno militar de Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde es presidente durante 9 años. Se cree que Perón recibe grandes sumas de dinero a cambio de permitir que los nazis permanezcan en su país. Tanto él como la embajada alemana en Buenos Aires se convierten en los principales aliados de la red Odessa en Sudamérica. Los sentimientos pronazis y anticomunistas de Perón y de su esposa Evita son compartidos por muchos argentinos de origen alemán o italiano. En este suburbio de Buenos Aires, Joseph Mengele vive tranquilamente e incluso aparece inscrito con su propio nombre en la guía telefónica de Buenos Aires. Exoficiales de la Wehrmacht entrenan al ejército de Perón y siguen llevando el uniforme alemán. Además, técnicos alemanes trabajan en muchas industrias de Argentina. Pero esas actividades no pasan desapercibidas para los aliados. En 1947, un informe de los agentes de la inteligencia estadounidense en Roma confirman que el Vaticano es la organización que más ayuda presta a los fugitivos nazis. Bill Goben era uno de aquellos agentes. Había cientos de miles de refugiados de muchas nacionalidades. Había polacos, croatas, húngaros, rumanos, alemanes, austriacos e italianos que no tenían dónde vivir. Y toda aquella gente estaba esperando unos documentos de identidad, un lugar donde residir, algo de comida y algún tipo de ayuda. Y entre aquella masa ingente de seres humanos, los criminales de guerra que huían podían esconderse con facilidad. Era muy complicado encontrarlos. Las pruebas cada vez más evidentes del trabajo del obispo Udall con los criminales de guerra nazis amenazan con convertirse en un escándalo para el Vaticano. En 1952 es obligado a dimitir, pero eso no supone el fin de las implicaciones vaticanas. Se dice también que los curas católicos organizan la fuga de importantes colaboradores alemanes de otras nacionalidades. Uno de ellos es Ante Pavelic, líder de Croacia durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Como cabeza visible del partido fascista Ustaši, Pavelic y sus partidarios son responsables de las matanzas de serbios, judíos y gitanos. Alrededor de 500.000 de personas fueron asesinadas durante su gobierno. Muchos otros son obligados a convertirse al catolicismo. El Vaticano mantiene buenas relaciones con Croacia. Ve en ella un estado frontera en su antigua rivalidad con la Iglesia Ortodoxa Serbia. Incluso el Papa apoya las actividades de Pavelic y le concede una audiencia a pesar de la oposición de los americanos. Un sacerdote croata, el padre Draganovic, se asegura de que Pavelic sea capturado por los aliados. Draganovic trabaja en Roma para la Cruz Roja croata. Al igual que Udall, este sacerdote puede obtener documentos de identidad para los refugiados. Pavelic y otros miembros de la Ustaši reciben sus pasaportes intentando huir de los serbios en 1945. Varios países sudamericanos preparan visados para los refugiados católicos que se lo merezcan. Draganovic los vende por $1.500 cada uno. Después, en 1947, se pone en contacto directo con el régimen pronazi de Argentina. Evita, la glamurosa esposa de Juan Perón, visita Roma despertando una gran expectación. Es el punto culminante de las relaciones nazis con Sudamérica. Eva Perón es recibida en audiencia por el Papa y después se reúne con Draganovic. La entrevista es crucial para la huida de Pavelic.
Antes de la reunión entre Eva Perón y Draganovic, ninguna de aquellas personas, ninguno,